Hoy nos toca hablar sobre el árbol de jade y para ello me he rodeado de 3 plantas de jade que tengo bastante frondosas. He traído como las más grandes para que podáis verlo bien. El objetivo del vídeo básicamente es cuidaros, o sea, contaros cómo cuido al árbol de jade. A raíz del vídeo, que os voy a dejar por aquí linkado en algún lugar, a raíz del vídeo donde os enseñaba las plantas que tenía en mi terraza y os contaba que el jade era el que más abundaba, me habéis preguntado y me habéis dejado en comentarios bastantes de vosotros cómo cuidaba el árbol de jade y que os diera, bueno, pues algunos consejos, os compartiera cómo es que le estoy cuidando. Yo os quería enseñar, antes de entrar en harina, cuáles son los 3 árboles que tengo. Este es el más grande, que está bien frondoso, con unos tallos bien gorditos, como podéis ver. Este es uno pequeñito, que además es esqueje de este grande, porque a veces les voy quitando partes y los voy separando, que lo tengo aquí en esta macetita más chiquitita. Y luego tengo este otro, que además lo voy a convertir en bonsai. No sé si lo sabéis, pero el árbol de jade es bastante bonsaiable, podría decir, que se puede hacer bonsai muy bien. Mirad, aquí tengo este otro, que este es precioso, yo diría que es mi favorito, porque tiene la hoja bien grandota. Si os fijáis, esta hoja es más grande que la de este que tengo aquí y tiene mucha ramificación. De hecho, para hacer bonsai viene de maravilla porque tiene rama 1, tenemos por aquí rama 2, no las estáis viendo, pero bueno, luego os lo enseño bien, y rama 3, es decir, que para hacer un bonsai tienes que tener como ramas en todas las direcciones de la planta y este las tiene. Entonces de aquí podría sacar un bonsai bastante interesante. Y me voy a quedar con este, en vez de con el grande, que este pesa menos, y os voy a hablar sobre sus cuidados, aunque ya os adelanto que los míos se cuidan prácticamente solos, pero bueno, os voy a dar un par de claves que yo creo que os pueden venir bien. Y antes de entrar en harina en sus cuidados, dejadme que os cuente de dónde viene el nombre de árbol de jade, porque en verdad su nombre científico es Crassula ovata, pero viene digamos que el mote, ¿no? O el nombre común que tiene de árbol de jade viene por sus por su similitud, podríamos decir, que tienen las hojas a la piedra preciosa llamada jade, que os voy a poner alguna imagen aquí para que podáis verla. Esta piedra preciosa se asocia a la fortuna, ¿no? Y a la suerte, y es por eso que en muchos países de Asia, como a China, se le conoce a esta planta como la planta del dinero. Y por eso se le llama árbol de jade, por esa relación que tiene con esta piedra preciosa que es el jade. Eso es en cuanto al nombre, pero en verdad si queréis buscar información sobre ella en alguna enciclopedia de plantas, podréis encontrarla como Crassula ovata. Es una planta que puede cultivarse tanto en interior o en exterior, pero yo sí que os tengo que decir que el gran cambio que vi en mi árbol de jade, que se ha puesto enorme las 3 plantas que os enseño, lo noté cuando la pasé a exterior. ¿Por qué en exterior funciona mejor? Porque tiene muchísima más cantidad de luz que dentro de casa y además la temperatura es más variable y eso ayuda a que controlemos las plagas, porque dentro de casa, al tener calor y una temperatura más constante, digamos que de algún modo estamos fomentando la aparición de plagas porque no tienen condiciones adversas y pueden vivir a sus anchas, y en exterior están más sujetas a los cambios de tiempo que les perjudican a ellas también y evitan su propagación. Entonces yo desde que la cultivé en exterior tengo que decir que noté un cambio brutal en su crecimiento y empezó a desarrollarse mucho más rápido. En cuanto a sus cuidados, voy a empezar por orden. La iluminación es clave. Es una planta que necesita sol directo. No tiene ningún problema con el sol directo, lo aguanta muy bien, es más, lo necesita para crecer. Es por eso que en mi caso la estoy cultivando en una terraza, es verdad que es cubierta, pero es una terraza de exterior y le está yendo fenomenal. ¿Que la quieres tener en interior? No hay ningún problema, te va a sobrevivir. Yo la tuve en interior también. Mi cuñado, de hecho, tiene un bonsai de jade en interior y le está viviendo de maravilla. Eso sí, va a crecer un poquito más lento, no va a ir tan rápido como si la tuvieses en exterior. En cuanto al riego, que este diría que es uno de los motivos por los que los árboles de jade se nos suelen morir. No necesita mucho agua y es preferible con esta planta, más que observar el sustrato, que lo comentamos muchas veces, de mira a ver si el sustrato está mojado, seco, no riegues hasta que esté seco. Eso aplica al árbol de jade porque no deberíamos de regar nunca si tiene el sustrato húmedo. Pero hay una forma en la que yo me fijo para regarlo y es en las hojas. Hay que observar muy bien las hojas y hay veces, bueno, como ahora mismo, como vemos en esta planta, que la hoja está muy mullidita y gordita, pues en cuanto tiene sed, la hoja adelgaza. De hecho, se le pueden ver hasta como estrías en la hoja de lo sedienta que está. Entonces yo me fijo en las hojas y cuando veo que las hojas están delgadinas, le pego un buen riego. De hecho, yo le mojo hasta la parte aérea. Muchas veces les meto en la ducha y le mojo en abundancia y así es como las riego. Aproximadamente, porque sí que os gusta que os dé como pautas, ¿no?, de riego, yo diría que con regarla cada 15 días, si hace mucho calor, o cada 20 si tienes menos calor en tu ciudad,
está bien. Lo que hago es regar hasta que sale agua por el agujero de drenaje y si pasados 20 o 15 días después del riego veo que la planta está con las hojas bien gordotas y bien gruesas, ¿no? Como suculentas, que es de donde viene su nombre, no riego y espero un poquito más. Y ya cuando veo que la hoja adelgaza, me animo a regar. Y en mi caso eso suele ser os diría más cada 20 días, más de cada 15. La regaré aproximadamente cada 20 días porque aguanta muy bien con poquito agua. No necesita mucho riego. Y en el caso de esta planta es preferible regar de menos que de más. Porque de un riego escaso se va a recuperar muy rápido. Lo vais a ver que en 4 días vuelve a tener las hojas bien gruesas. Sin embargo, de un exceso de riego nos vamos a enfrentar a una pudrición de raíces y eso va a ser muy difícil de arreglar. Por lo que es mejor, en el caso del jade, regar de menos que de más. Tened en cuenta también que es una planta que se cuida muy bien sola. Si tú la dejas, le colocas en un sitio con mucha luz, enseguida vas a ver signos en las hojas de deshidratación si necesita agua, tú le riegas y ya está, no va a haber ningún problema. Y si no quieres esperar a que las hojas adelgacen mucho porque pues, te da apuro y a veces es verdad que no hace falta hacerle sufrir, lo que os digo, un riego cada 20 días si tenéis una temperatura normal, un riego cada 15 si hace mucho calor y os va a sobrevivir sin inconveniente. Luego, en cuanto al sustrato, como es una planta, lo que os digo, que no necesita excesivo agua, yo me inclino siempre por sustratos muy drenantes, sin volverme loca. Ya sabéis que yo no me vuelvo muy loca con los sustratos, pero podéis o bien comprar en algún vivero una mezcla directamente de sustrato para suculentas, que ya viene muy drenado y es un suelo muy poroso, y podéis utilizar eso. Si queréis haceros vuestra mezcla, porque ya tenéis sustrato universal en casa, yo lo que os recomiendo es sustrato universal con mucha perlita, con gravilla o con piedras, con la finalidad de que eso drene bien y que el agua no se acumule en la maceta, porque eso sería un error. Entonces, con un sustrato drenante vamos perfectamente. Luego, más cosas que os quería contar. Las macetas. Es importante también tener en cuenta la maceta. De esto yo me he dado cuenta con las plantas que cultivo en exterior, pero ojo, os lo cuento para que tengáis en cuenta y luego valoréis, porque yo soy muy de la opinión de que no importa la maceta que tengas, maceta de plástico o maceta de terracota, siempre y cuando tú sepas cómo regar y que tú sepas que una maceta de barro como estas se te va a secar antes y va a aguantar menos el agua que una maceta de plástico que no respira y mantiene el agua encerrada. Entonces, sabiendo eso, pues yo ya sabré que un jade que tenga una maceta de plástico me va a necesitar menos agua que uno que tenga una maceta de barro o de terracota. Entonces yo siempre digo que cada uno elija la maceta que quiera en función de sus necesidades o de lo que tenga en casa, que yo muchas veces utilizo lo que tengo y no compro concretamente para las plantas nada, sino que reutilizo. Entonces, ajustando los riegos al tipo de maceta que tengas, te apañas. Ahora, sí que es cierto que para exterior, esto ya es experiencia personal, que igual nos pasa. Pero sí es verdad que cuando tengo plantas en exterior y hace mucho calor en verano, lo que observo es que las macetas de plástico se calientan cosa mala, pero calentarse de que las tocas y lo notas muy caliente, porque se retiene el calor, porque al final no respira y esto se calienta. ¿Y eso qué provoca? Pues que el agua, que la tierra se seque antes. Al final tú la pones porque crees que te va a aguantar la tierra más mojada, pues en el caso del plástico no, se seca antes porque se calienta mucho. Entonces a mí para tener en la terraza, y además que mi terraza es orientación oeste, que me pega el sol toda la tarde, es decir, es muy soleada, para este tipo de, para tener las plantas en exterior yo os recomiendo las de barro. Me gustan mucho más porque no se calientan tanto, sí se calientan, pero no tanto como las de plástico. Y además si un día te pasas regando, como este material respira, pues no pasa nada, se va a secar antes que el de plástico. Pero eso es a gustos, porque de hecho os estoy recomendando barro, pero mirad, yo la tengo en plástico. ¿Por qué? Pues porque tenía estas macetas libres, ahora mismo no tengo de barro, ¿no? Entonces aprovecho lo que tengo, ya sé qué problema tiene esta maceta que se calienta mucho, pues oye, riego un poquito más durante el verano y durante el invierno pues no, porque se retiene mucho el agua. Pero el verano sí me toca regar un poquito más porque esta maceta al calentarse hace que el agua se evapore antes. No obstante, lo que os digo, el tema de la maceta no debe ser algo que os obsesione, simplemente lo digo para que lo tengáis en cuenta y hay que ajustar los riegos. Lo mejor para saber cuándo regar, aparte de la maceta y aparte del sustrato, fijaros en la planta. En este caso, las hojas del jade os van a indicar perfectamente si necesita riego o no. De hecho, aquí veis que las tiene bien gorditas y no la voy a regar porque ya está bastante hidratada. Cuando vea que adelgazan un poquito o hayan pasado 20, 25 días, pues depende, ¿no? Y vea que han adelgazado un poquito, pues vuelvo a regar porque se recuperan muy rápido. Hay mucha gente que dice que es mejor no mojar las hojas de nuestro jade cuando lo reguemos. Yo tengo que admitir que siempre las mojo y me va bastante bien. Les doy un refresco con la alcachofa de la ducha. ¿Sabéis por qué? Porque es una planta bastante propensa a la araña roja. Tengo que admitir que en mi casa es que hay mucha araña roja. Igual no es que sea propensa, sino que como en mi casa hay mucha y abundante, pues al final ella también lo coge. Pero bueno, como
Suele tener bastante araña y es una plaga la araña en general, los ácaros, que a mí me dan problemas. Siempre me gusta mojar porque no les gusta nada la humedad y aparte, al pasar al cachofa de la ducha con un poquito de presión, haces que se vaya bastante parte de la plaga. Entonces yo sí que hago eso y me va bastante bien, ¿eh? Voy a coger la grande para que la veáis también un poquito. Yo creo que se las ve en buen estado. Entonces, básicamente es eso, ponerla en exterior si podéis, en caso de que la tengáis interior, ponerla en un sitio donde reciba mucha luz. Esta aguanta sol directo, es una superviviente y un amante del sol, no tengáis miedo en ponerla muy cerca de una ventana. Y luego, regar poquito. La clave es esperar a que adelgacen un poquito las hojas, no tener prisa por regar. Es una planta preparada para aguantar la sequía y no necesita mucho agua. Así que nada, eso también es importante. Y luego, en cuanto a abono, nada especial que decir, la abono como el resto de mis plantas. Y en cuanto a las plagas, la única que me ha dado problema es la araña en el caso del jade. Vais a identificarla muy rápido porque deja unas manchitas como puntitos amarillos en las hojas, incluso si notáis que alguna de sus hojas salen como deformadas, eso es también plaga o podría deberse a plaga, porque a veces los ácaros hacen esas para... Cuando digamos que se alimentan de la planta, lo que hacen es generar una herida y esa herida tiene un compuesto que no deja que la planta cierre la herida. Entonces al final eso provoca que se deformen un poquito las hojas. Y nada, mirad, aquí está viendo una hoja delgadina. ¿Veis cómo está esta hoja delgadita? Pues cuando están así delgaditas como esta, ya indica que va tocando riego. Igual a esta ya le va tocando riego. Pero bueno, simplemente para que lo sepáis. Y también se le hacen estrías como en la hoja, para que lo identifiquéis rápido. Y nada, yo diría que eso es todo en cuanto a los cuidados del árbol de jade. Es una planta que también se utiliza mucho para bonsái, lo que os comentaba al principio, ya con esto termino el vídeo. A mí me gustaría hacer un bonsái con esta. Lo que tendría que hacer es que fijaros qué tallo tiene, nada que envidiar a los árboles. Además, este tallo engrosa, va engrosando con el tiempo. Y es una planta que aunque dicen que tiene un crecimiento lento si la tienes en interior. En cuanto le sacas a exterior y tiene plena luz, crece muchísimo. Aquí tenéis la prueba con las mías que os he enseñado, pero fijaros, con esta planta podría hacer un bonsái. Podríamos bajar esta rama o incluso quitar esta rama y esquejar. Podría quedarme con esta como primera rama y lo que haríamos sería alambrarla para que bajara así. Podríamos luego alambrar esta segunda rama también para que bajara. Aquí tendríamos una tercera y el ápice. Es que es perfecta para hacer un bonsái. Entonces nada, creo que me animaré, ya os lo grabaré para que lo veáis. Y eso es todo por el vídeo de hoy. No sé si me dejo algo, espero que no. Ya os he hablado de todo. De la luz, que necesita mucha, del riego, que necesita poco, recordadlo, de colocarla en exterior, que es mejor, del sustrato, que sea poroso y drenante. Os he hablado de las plagas, que suele tener araña roja. La verdad es que yo no he tenido ningún problema con otra plaga. Yo os he recomendado que de vez en cuando, no lo hagáis muy a menudo, pero de vez en cuando, si queréis que le peguéis una buena ducha para quitarle todos los restos de plaga o suciedad que pueda tener. Si mojas una hoja no pasa nada, no se pudren, yo lo hago. Cada X meses, cada 2-3 meses le pego un buen duchazo y nunca he tenido ningún problema. Os he hablado del abonado, que le abono normal, como al resto de mis plantas. De hecho, no abono ni con fertilizante específico para suculentas, utilizo el de plantas verdes. Y eso es, no tiene mucho más. ¿Trasplantes? Pues la verdad es que no las he trasplantado, llevan en sus mismas macetas desde siempre. Esta, por ejemplo, a ver que la deje. Esta, por ejemplo, es un esqueje y la puse en esta maceta, pero no las he tocado, no las he cambiado de maceta nunca. Siempre han estado las mismas. Y luego voy esquejando, eso sí, para esquejar. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues por esqueje de tallo, como una planta normal. Si cortamos por aquí, metemos esto en agua y nos dará raíz. O podéis pincharlo si queréis en tierra. A mí se me da muy bien en agua, haces así, lo cortas, lo metes en agua y te da raíz. De hecho, os voy a dejar algún vídeo por aquí donde tenía un esqueje de jade en agua. Y luego también podemos esquejar por hojas. Si queréis podéis quitar una hoja, la pincháis también en tierra y la metéis en un invernadero, la tapáis con un plástico para que tenga calorcito y de ahí os dará raíz. Y no tengáis ningún miedo a esquejar, porque el esquejar lo que provoca precisamente es que la planta ramifique, porque activa los nudos, en todos los nudos hay yemas latentes. Entonces cuando tú esquejas o cortas o quitas alguna hoja, lo que estimulas es el crecimiento, ¿veis?, de las yemas latentes, como esta, por ejemplo, que ha ramificado y esta que está aquí que ha ramificado. Entonces no tengáis ningún miedo a probar en ese sentido y quitar las hojas que hagan falta. De hecho, si veis aquí, yo he quitado varias, en verdad no es a propósito. Se me caen sin querer, lo típico, cuando mueves la planta o la tocas mucho, a veces se caen, las pongo a esquejar, pero es que el quitar esas hojas es lo que estimula luego otros puntos de crecimiento como estos que tiene. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os sirva de ayuda y por favor, si me he dejado algo importante o no importante, algo que queráis saber sobre el cuidado del árbol de jade y que no haya abordado, ponedmelo en comentarios y estaré encantada de responderlo y si es necesario de ampliar la información haciendo otro vídeo.
Y nada, muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo. ¡Mua!